A continuación, la conferencia relacionada con enfermedades metabólicas y errores innatos del metabolismo. El grupo está conformado por Melanie Tumbaco, Paulette Guerrero, Sandro Coello, Cristina Rivas, Jeremy Piwabe, Manuel Ortega y Juliana Camírez. Muchas gracias. Por favor, les doy la palabra. Bueno, muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades metabólicas y los errores innatos del metabolismo. En primer lugar, se sabe que el metabolismo humano es un componente clave para el conocimiento científico básico. De la misma forma, se conoce que este proceso metabólico involucra muchas vías celulares interconectadas, para en última instancia proporcionar a las células la energía necesaria para llevar a cabo su función. Así, es posible analizar la importancia y la ventaja evolutiva de estas vías, ya que muchas permanecen inalteradas y son capaces de autosintetizar componentes vitales, incrementando el contenido enzimático, optimizando la producción y procesamiento energético. Es por ello que es fundamental comprender cómo el cuerpo se adapta o reacciona al estrés fisiológico, cómo la bioquímica es un área clave para el diagnóstico de enfermedades y sus tratamientos, y sobre todo, cómo los defectos en el metabolismo pueden resultar en enfermedades crónicas, en base a las 3 macromoléculas fundamentales, siendo este último punto el eje central de esta investigación. A su vez, es importante reconocer la importancia del término errores innatos del metabolismo, el cual alude al grupo de enfermedades causadas por una mutación genética, que tiene como efecto la producción de una proteína o componente anómalo. De esta manera, la utilización de vías metabólicas inusuales o alternativas puede producir nuevas sustancias potencialmente tóxicas, y las consecuencias derivadas de la deficiencia de determinados compuestos dependen pues del grado de esencialidad de los mismos. En general, los trastornos metabólicos se asocian con una deficiencia o exceso bioquímico, que da como resultado un desequilibrio en una vía metabólica particular. Los trastornos metabólicos, en la mayoría del tiempo y en gran medida, tienen antecedentes genéticos. Y finalmente, se debe saber que algunos trastornos metabólicos responden muy bien si el tratamiento se inicia a una edad temprana. Sin embargo, otros no tienen una terapia eficaz y causan problemas graves a pesar de su diagnóstico temprano. Muchas gracias. Acerca de los antecedentes, tenemos que una enfermedad metabólica afecta directamente al metabolismo y en su capacidad para descomponer alimentos. Generalmente los trastornos metabólicos se heredan, ocasionados por un gen defectuoso que conlleva la deficiencia enzimática. Existen diversas formas de diagnosticar dependiendo del tipo de enfermedad, que puede ser la diabetes mellitus tipo 2, la prediabetes, el síndrome metabólico, hígado graso, dislipidemia, hipertensión arterial. Algunos se detectan al nacer y otros diagnósticos se dan a lo largo de la vida del paciente. Acerca de su historia, quien vemos a la derecha es el médico inglés Archibald Edward Garrod, quien fue uno de los primeros en realizar estudios en los congénitos metabólicos defectuosos. También fue influenciado por su padre, que es el que vemos al otro lado, Alfred, quien descubrió el metabolismo normal en el ácido úrico, que es la enfermedad relacionada con la gota, un tipo de artritis donde se acumula el ácido úrico en una articulación y pierde la movilidad de la misma. Además, Archibald estudió familias para detectar enfermedades hereditarias que se van adquiriendo por desórdenes metabólicos, además de realizar una investigación fundamental para la bioquímica y el avance de la medicina, que fue relacionados patológicas químicamente de la orina como reflejo del metabolismo, que es donde se obtienen los exámenes de orina que actualmente se usan para detectar casi todas las enfermedades o para aplicar cualquier tratamiento. Y en sí, las enfermedades metabólicas actúan como un bloqueo, generando acumulación de rutas metabólicas en el organismo, ya sea por el aumento de esta sustancia o la disminución de la misma. Un ejemplo es la insulina con la diabetes, que prácticamente es el desbalance de esta sustancia en nuestro cuerpo. Y adicionalmente, algo que quiero mencionar es que hay distintas formas de heredarla, como la forma autogómica recesiva, que es cuando ambos padres tienen el síntoma o un gen, y la recesiva ligada al cromosoma X, que conlleva más al que la madre es una portadora, y una que no es muy usual, pero que se le encuentra, es la llamada especie llamada materna, que es más bien con la mitocondria del recién nacido, que tiene una afectación directa y se va evolucionando la enfermedad. A continuación vamos a hablar de las enfermedades referentes a cada sustancia y macromolécula. Yo les voy a hablar sobre el primer grupo de macromoléculas con sus enfermedades metabólicas, que en este caso son los carbohidratos.
Como se mencionó anteriormente, estos trastornos suelen ser manifestados de manera hereditaria, cuando los padres transmiten los genes equivocados que causan estas enfermedades a sus hijos. Bueno, este grupo de macromoléculas, carbohidratos, son conocidos también como hidratos de carbono o azúcares. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en la vida diaria, lo encontramos en la leche de vaca, la que nos venden en la tienda. Tiene azúcares que son glucosa y galactosa. Ambas forman la lactosa. Bueno, ahora, el cuerpo está diseñado a descomponer este gran grupo de macromoléculas. Por ejemplo, las moléculas pueden ser simples o compuestas, pero el cuerpo hace la función de degradarlo a su mínima expresión para que estos puedan ser aprovechados en el cuerpo humano para cumplir las diferentes funciones que estos necesiten realizar sobre el cuerpo. Y cuando existe una enfermedad metabólica, cuando una de estas alteraciones genéticas provocan que la persona no tenga las enzimas necesarias para poder desintegrar este grupo de macromoléculas. A continuación les vamos a hablar sobre las más conocidas. Primero tenemos la intolerancia a la fructosa. Ya como mencionamos, es una enfermedad de manera hereditaria. ¿Y cuándo se produce? Cuando la persona no ha desarrollado esta enzima, la aldolasa B, que es la enzima que es la encargada de descomponer la fructosa. Entonces, si la persona no posee esta enzima o no la ha desarrollado, es cuando al momento de ingerir productos que contengan fructosa va a presentar alguna patología, alguna afección, que puede darse de distintas maneras, como una alergia o simplemente el cuerpo no es capaz de aguantarlo. Entre los síntomas más frecuentes está que su metabolismo hace que el cuerpo sude de manera excesiva, también genera confusión, dolores de cabeza, dolor de garganta. Y bueno, ¿cómo sabemos si somos intolerantes a la fructosa? Aparte de los síntomas, bueno, podemos realizarlo mediante un examen hepático que se hace un análisis bioquímico. Por eso es que es muy importante conocer de esto para relacionarlo con la materia. Bueno, las personas que padecen este tipo de intolerancia se le hace una planificación alimentaria específica donde le exigen una disminución casi total de productos cotidianos que contienen esta fructosa, como son el azúcar, el sorbitol, que es un edulcorante, la miel y entre otras frutas. Bueno, se receta también la glucosa intravenosa para poder lograr este balance de azúcar que no se está consumiendo, ya que muchas personas que padecen esta intolerancia se ven afectados con cuadros de hipoglucemia. Gracias. El siguiente tipo de enfermedad es la galactosemia. Este es un tipo de enfermedad hereditaria que surge debido a la falta de enzimas necesarias en el cuerpo de las personas para degradar la galactosa, y llevando así la acumulación de distintos tipos de químicos en el cuerpo. En el tipo 1, la enzima afectada es la galactosa 1-fosfato uriltransferasa, que lleva a la acumulación de galactosa, galactotiol y galactosa 1-fosfato en el cuerpo. El siguiente tipo es el tipo 2, la cual la enzima afectada es la galactoquinasa y lleva a la acumulación de galactosa y galactotiol en el cuerpo. Y el tipo 3, la enzima afectada es la UDP galactosa 4 primerasa, que lleva a la acumulación de UDP galactosa y galactosa 1-fosfato en el cuerpo. Como efecto de estas enfermedades ocurren daños tanto en el cristalino como en el hígado y los riñones de los afectados. Su tratamiento se basa en el control de la ingesta de galactosa desde temprana edad, ya que esta aparece en los niños al consumir la leche materna. El siguiente tipo de enfermedades son las enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Estos son un grupo de enfermedades hereditarias que surgen debido a las deficiencias enzimáticas que causan la correcta formación o liberación del glucógeno, la cual es la forma en la que la glucosa se almacena en nuestro cuerpo, sobre todo en el hígado. Existen al menos 9 tipos distintos de enfermedades de almacenamiento de glucógeno, variando tanto de las enzimas deficientes como en los órganos afectados. Sin embargo, son principalmente el hígado, los músculos y todo tipo de órganos, al menos en un tipo específico de esta enfermedad, los afectados. Y sus síntomas más comunes son la hipoglucemia, el aumento de tamaño del hígado y el crecimiento lento, sobre todo en niños. Gracias. Muy bien, ahora para empezar a conocer los trastornos metabólicos de los lípidos, se debe saber qué son. Pues estos son sustancias que se encuentran formando parte de las membranas,
tanto dentro como fuera de la célula. En los lípidos incluyen aceites, ácidos grasos, ceras, esteroides y a su vez se encuentran almacenados principalmente en las células y órganos de tejido del cuerpo, formando parte de la reserva energética tardía. Ahora, hablando sobre las enfermedades, pues estas son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios, tanto de manera autosómica recesiva como por herencia recesiva ligada al sexo. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en estas cantidades nocivas de material graso se acumulan en varias células y tejidos del cuerpo. Las personas, al tener trastornos en las rutas metabólicas, como lo son la lipólisis, la lipogénesis, la beta-oxidación y la cetogénesis, pues no producen una cantidad suficiente de estas enzimas necesarias para metabolizar los lípidos, o producen enzimas que simplemente no funcionan adecuadamente. Con el tiempo, ese almacenamiento excesivo de grasas o falta de las mismas puede ocasionar daño celular y tisular permanente, particularmente en el cerebro, el sistema nervioso periférico, el hígado y el sistema circulatorio. Un gran ejemplo de esto son las dislipidemias y las hipolipidemias. Las dislipidemias, por ejemplo, se definen como un aumento en la concentración de lípidos en el plasma sanguíneo. Y algunos tipos de estas hiperlipidemias son la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Farber. Bueno, hablando de las dislipidemias, existen causas tanto primarias como secundarias que van a favorecer a la aparición de las mismas. Entre las causas primarias pues se encuentran las mutaciones genéticas que afectan al metabolismo lipídico y las cuales van a conducir a una hiperproducción de triglicéridos o a una disminución excesiva del colesterol unido a HDL. Entre las causas secundarias se encuentran mantener unas dietas altas en grasas. Estas grasas son del tipo saturadas o grasas trans, las cuales van a producir un aumento del colesterol malo. Sumándole a esto, un estilo de vida sedentario va a favorecer a la aparición de las dislipidemias. Por otra parte, las hipolipidemias son aquellas que se producen por la disminución de la concentración de lípidos en la sangre. Estas también tienen causas primarias y secundarias. Entre las causas primarias se encuentran la herencia y entre las causas secundarias se encuentra algún trastorno que ha sufrido la persona con anterioridad, como lo es el caso de la malnutrición o de la malabsorción. Entre los síntomas que presentan las hipolipidemias, se tienen la taquicardia, el cansancio, el crecimiento lento, el deterioro de la retina ocular que va a derivar en una ceguera y los daños en el sistema nervioso central que van a producir una pérdida de coordinación y discapacidad intelectual. Gracias. Ahora tenemos a las enfermedades metabólicas de los aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias que cumplen varias funciones importantes dentro del organismo, ya sea conformando las proteínas que dan soporte a las células, siendo precursores de hormonas o incluso como neurotransmisores. Sin embargo, dentro de los errores innatos del metabolismo están aquellos que afectan tanto a la síntesis de proteínas como a la asimilación de los aminoácidos. Este conjunto de enfermedades se los conoce como aminoacidopatías y por lo general son causadas por mutaciones del ADN, lo cual también está ligado a razones hereditarias. En conjunto, estas enfermedades producen fallas en los procesos enzimáticos, lo cual hace que a su vez se acumulen tóxicos que provocan fallas en varios sistemas. Estos sistemas, los sistemas más afectados por lo general son aquellos que están ligados a los procesos neurológicos, a los procesos hepáticos y a los procesos renales. Por último, los tratamientos que se administran son a través de dietas especiales, los cuales consisten en energías que tratan de ayudar a que se activen los sistemas enzimáticos, pero también se los incluye enzimas, se incluyen cofactores o incluso coenzimas, dependiendo de la enfermedad que se esté tratando y del metabolismo propio del paciente. Bueno, existen muchos y variados trastornos del metabolismo de los aminoácidos, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos trastornos de aminoácidos de cadena ramificada. Estos aminoácidos son aquellos que en su cadena R tienen ramificaciones y pueden ser, por ejemplo, la valina, la isoleucina y la leucina. Este trastorno está causado por la deficiencia de enzimas en el metabolismo de este tipo de aminoácidos y lo que causa es la acumulación de ácidos orgánicos con acidosis metabólica grave. Esto quiere decir que los ácidos orgánicos se concentran y mantienen una concentración alta y elevada perjudicial para el organismo. Hay enfermedades que se causan debido a estos trastornos, como la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, en la que la enzima que se presenta en deficiencia es la deshidrogenasa presente en el segundo paso del catabolismo de este tipo de aminoácidos. También tenemos acidemias, que como su nombre lo indica,
generan la acumulación de ácidos en el organismo. Tenemos en este caso 3 tipos de acidemias. La acidemia isovalérica, donde la enzima que está en deficiencia es la deshidrogenasa en el tercer paso del metabolismo de la leucina. Y también tenemos la acidemia propiónica, donde la deficiencia es con enzima de propionil, coenzima A, carboxilasa, y causa una acumulación de ácido propiónico. Y también tenemos por último la acidemia metilmalónica, donde la enzima que está en deficiencia es la metilmalonil coenzima A mutasa y que se causa la acumulación de ácido metilmalónico. También tenemos trastornos del metabolismo de la metionina. En este caso, la causa son deficiencias de la enzima en el metabolismo de este aminoácido. Y lo que causa es la acumulación de homocisteína y de su dímero homocistina. En este caso, esto a su vez genera una tendencia a causar trombos, luxación del cristalino y también alteraciones esqueléticas en el sistema nervioso central. Un ejemplo de un tipo de estas enfermedades es la homocistinuria clásica, en la que hay un exceso de homocisteína en el torrente sanguíneo y se va acumulando causando predisposición a trombosis y también a problemas y alteraciones del tejido conector de los ojos y también del esqueleto. También tenemos trastornos del metabolismo de la tiroxina. La tiroxina, en este caso, es un aminoácido precursor de varios neurotransmisores, como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, y también de ciertas hormonas, como por ejemplo la tiroxina y la melanina. En este caso, las enfermedades desarrolladas por este tipo de trastornos son de origen o de tipo hormonal, como el ejemplo de la tirosinemia de tipo 1, que es causada por la deficiencia de una enzima clave para la síntesis de tiroxina. En este caso, también tenemos el siguiente trastorno, que es el ciclo de la urea, donde existen deficiencias de enzimas metabólicas. En este caso, la deficiencia no es solo de una enzima, sino de varias dentro de este mismo ciclo de la urea. Y la consecuencia de esto es que el amonio, que debería eliminarse mediante la orina o la excreción, queda en el organismo y se va acumulando. De esta manera, llegado a un límite, este amonio se vuelve tóxico y perjudicial para el cuerpo. Y por último, tenemos el trastorno del metabolismo de la fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa es una enzima que debería metabolizar la fenilalanina dietética y convertir la tiroxina. Sin embargo, cuando no está o cuando es deficiente, esta fenilalanina dietética se acumula y va causando trastornos en el encéfalo. De esta manera se generan enfermedades como la discapacidad mental y alteraciones en la conducta y en la capacidad cognitiva de la persona. A esta serie de efectos se los conoce como fenilcetonúria. Bueno, en este caso, analizando estos ejemplos, podemos ver una clara relación entre la bioquímica y la medicina. Ahora sí, siguiente. Pues tomando en cuenta lo último que mencionó mi compañera, en realidad la ciencia médica tiene una gran conexión de la bioquímica, ya que sin la bioquímica la ciencia médica no podría ejecutar varios de sus roles como terapias, creación de enfermedades, detección de enfermedades. Los grandes avances científicos realizados en el área de la bioquímica son los que le dan certeza a la medicina para realizar los diagnósticos y las herramientas que ya acabo de mencionar. Las técnicas de los bioquímicos han avanzado, nos han hecho tener una mejor comprensión de las estructuras químicas y cómo está formado nuestro cuerpo, y a su vez, cómo afectan las enfermedades al mismo. Como ya lo mencioné, estas enfermedades se dan por una acumulación o un déficit de una sustancia en nuestro cuerpo, y la bioquímica nos ayuda a identificar cuál es la sustancia en nuestro cuerpo y cómo afecta. Conocer las distintas patologías a nivel celular y las implicaciones de estas sustancias nos han ido ayudando a la variación de las cuales disminuyen gracias a la aplicación de la bioquímica, como la comprensión de las rutas metabólicas y a su equilibrio en nuestro organismo. Además, es de relevancia mencionar que últimamente la salud ha sido afectada de forma mundial, con la contaminación, las enfermedades no transmisibles y la resistencia a los antimicrobianos. Y la bioquímica ha sido una herramienta fundamental para ir combatiendo estas enfermedades ya mencionadas. Excelente. Muchas gracias por el uso del tiempo. No sé si me están escuchando. Excelente el uso del tiempo para la presentación. Este es un tema de mucha complejidad. Me gustó mucho cómo lo dividieron
azúcares, lípidos y aminoácidos, se nota que hicieron un trabajo de búsqueda muy importante, los felicito. Quiero acotar también como parte de la conclusión, que quede claro que todo lo que ustedes presentaron determina la interrelación y la interconexión que tiene el metabolismo. Es decir, el metabolismo no es una cosa que a veces las personas piensan, bueno, los aminoácidos por aquí, los lípidos por allá, los azúcares por acá, y no, todo está perfectamente concatenado y un mínimo error puede causar problemas de mucha complejidad en los pacientes. Dos de sus compañeras les preguntaron acerca de uno de los errores innatos, que quizás es uno de los que más preocupa al público general, que es el que está relacionado con lo que sucede con un recién nacido que tiene galactosemia. Y si tiene diferentes consecuencias con los niños según la edad. A ver si ustedes pueden contestar esa pregunta, si no yo les puedo ayudar. Sí, lo que ocurre con la galactosemia es que, como dijeron mis compañeros, las personas con galactosemia simplemente no pueden metabolizar ni leche ni sus derivados. Y lamentablemente esto incluye la leche materna. Entonces, en un inicio, los recién nacidos pueden parecer normales, o que no tienen ni una afección, pero con el tiempo, a la galactosa ir acumulándose en su cuerpo, ellos pueden desarrollar inapetencia, vómitos, diarrea, incluso sus glóbulos blancos se pueden ver afectados y eso puede dar paso a infecciones graves. Pero estos bebés o las personas que sufren galactosemia tienen unas vías alternas, que en este caso es que se ha desarrollado leche de fórmula en base a la soya. Entonces, también hay que tener en cuenta que la galactosemia, para heredarla, o sea, para obtener la galactosemia, se necesita que los padres, ambos, tengan este gen. Entonces, es un poquito difícil obtener la enfermedad, pero sí hay alternativas para estos recién nacidos y para poder cuidarlos y que estos crezcan de manera correcta. En definitiva, un poquito para complementar lo que acaba de exponer Melanie, la alternativa es leches no de origen animal que tengan galactosa, ni siquiera la humana. Tenemos que irnos a derivados lácteos, pseudolácteos de origen vegetal que pueden ayudar. Incluso se ha hecho con la harina de soya, con la leche de soya, pero también hay algunas empresas que han trabajado, por ejemplo, con harina de plátano y otras alternativas porque son libres de galactosa, pero en definitiva debe ser eliminado. Con respecto a lo que le sucede al niño, el daño puede ser a nivel hepático y posteriormente a nivel cerebral. Y entonces, cuando ya tenemos daño cerebral, entonces vamos a tener consecuencias de retraso mental, etcétera, y por eso debe ser vigilado desde el nacimiento y por eso se hace la prueba de sangre en el talón. Ustedes que son más jovencitos, a todos seguro les hicieron ese pinchazo en el talón cuando nacieron, que les hacen las pruebas de errores innatos del metabolismo. Antes no se hacía, y como no se hacía, evidentemente un niño que tenía alguno de estos problemas se desencadenaba y llegaba a tener repercusiones de su salud y problemas bastante graves. Con respecto a otra pregunta que hizo una de las compañeras, Fátima pregunta, ¿qué sucede en el caso de las frutas y la fructosa? ¿Todas las frutas contienen fructosa?, pregunta ella. ¿Yo la puedo responder? Sí, claro. Sí, la mayoría de las frutas, por no decir todas, tienen contenido de fructosa. La diferencia es que hay unas que la contienen en menor y mayor proporción. Por ejemplo, las que más contienen fructosa son las manzanas, las peras, los dátiles, el kiwi también tiene bastante. El guineo. El guineo, que son los que más fructosa tiene. Entonces, a esos alimentos que yo me refería. Y también no solo en la fruta, es que hay bastantes cosas en edulcorantes, como el sorbitol, que yo lo había mencionado, en las mermeladas de los supermercados, la jalea, la miel, todos esos productos contienen bastante fructosa. La persona que tiene intolerancia a fructosa se enfrenta a un problema de verdad desde el punto de vista nutricional complejo, porque la fructosa se hace difícil de quitártela del medio. Pero bueno, y por eso Ajá, dime. Y por eso yo mencionaba que también causaba a veces la hipoglucemia, porque no estamos obteniendo el azúcar necesario. Porque te quitas otros azúcares para quitarte la fructosa. Exacto. Incluso no está balanceando la sacarosa. No pueden eliminar el azúcar de la dieta. Incluso el azúcar común. Tiene que ver la forma de proporcionar. Claro, el azúcar común, la sacarosa, realmente es una glucosa y una fructosa. Entonces ahí también estás incorporando fructosa y eso hace que sea bastante compleja retirarte ese alimento. Entonces, muy interesante también. Vamos a darle